Desierto, Medio Oriente. Sin duda que es uno de los lugares más inhóspitos para el ser humano. Sin embargo, hace más de 5000 años aquí comenzaba a gestarse una comunidad. Tanto tiempo después, ese pequeño pueblo se transformó en un país. ¿Qué sabemos de ese país llamado Israel? Aparte de integrar esta región desértica, es lo que voy a tratar de mostrarles en los próximos minutos. תשאלי אותי לאן, תשאלי אותי על אושר, אולי גם הוא יבוא, כשהוא יבוא, ירד עלינו כמו גשם. בואי, נתחבק ונלך, אל תשאלי אותי מתי, אל תשאלי אותי על בית. En un territorio de apenas 22.000 kilómetros cuadrados, de los cuales la mayor proporción son zonas de desierto inhabitable, viven 9 millones de personas. En un estado de democracia, con un primer ministro como autoridad principal del gobierno y un parlamento que representa mayoría y minoría de la sociedad. Israel es un estado desde 1948, cuando Naciones Unidas determinó que la zona que hoy ocupa sea su territorio soberano. Jerusalén es la capital. Podría decirse que por historia y sitios religiosos es la ciudad más importante del país, aunque la eterna disputa de una porción de ese municipio hizo que el centro económico de Israel se desarrollara en la ciudad de Tel Aviv. Lógicamente, la mayor parte de los habitantes del país son judíos, pero no son los únicos. En la actualidad, casi 2 millones de árabes son ciudadanos israelíes, a lo que se le suman los cristianos, drusos, armenios, entre otros, generando una diversidad cultural y religiosa como en pocas partes del mundo. Basta con caminar por cualquier calle o visitar cualquier espacio público para confirmar la variedad de culturas que interactúan en el mismo lugar. Uno podría suponer que 9 millones de personas en una superficie tan pequeña viven amontonadas, pero no es así. Independientemente de lo congestionado del tráfico, como en cualquier parte del mundo, la vida es normal. Lo que no es tan normal es que en un territorio tan chico haya tanta diversidad de paisajes y clima. Mientras que en la zona de los Altos del Golán, en el límite con Siria, hay picos montañosos nevados. A 400 kilómetros, en el Mar Rojo, encontramos que hay desierto con temperaturas que rondan los 40 grados Celsius. Entre medio de esos extremos hay de todo: zonas áridas y tierras fértiles, en algunos casos fértiles por la rareza de la madre naturaleza, y en otros por el ingenio para optimizar el agua de una sociedad que ha tenido desde siempre la premisa de optimizar al máximo el recurso hídrico en un lugar con muy escasas precipitaciones y en algunas regiones nulas. רציתי לעצור הכל איך המרגעים
אולי רק לטייל איתך קצת בין הצלילים. רציתי רק לשיר איתך כבר לא מאתמול, אז אם אנחנו יחד בוא נשכח מהכל. Quien no conoce este país puede pensar, como pensaba yo antes de venir, que los habitantes no se mezclan, que los judíos están por un lado y los árabes por otro, que un cristiano y un judío no se llevan bien y que cada uno solo puede estar en el espacio que le corresponde. La realidad es bien distinta y se puede apreciar en cosas sencillas, como por ejemplo la playa. Las costas sobre el Mediterráneo de Tel Aviv son un atractivo que disfrutan los turistas y los residentes locales, sin importar su creencia. Lo único llamativo para quienes no estamos acostumbrados es, por ejemplo, ver a las mujeres musulmanas ingresar al agua con sus vestidos largos y cubriendo su cabello. Eso sí, nada delimita el espacio. La playa pública recibe a todos por igual. Y créanme que es muy pintoresco estar entre esta mezcla de costumbres. עכשיו אפשר לשיר בשני קולות, לשנינו יש כאן את אותה מנגינה, לכתוב ביחד כמה רגשות, על עצב, על שמחה, על ים חלומות. Tel Aviv fue creciendo junto a la antigua ciudad de Jaffa, conocida también como Yafo. Poco tiempo después de la creación del Estado, a mediados del siglo XX, Tel Aviv anexó el municipio de Yafo, pasando a formar el mismo distrito. El puerto de Yafo es considerado uno de los más antiguos del mundo y, dada su ubicación estratégica, tuvo relevante importancia desde miles de años atrás. El lugar es mencionado en las escrituras sagradas, como la Torá o la Biblia, en referencia a que fue el puerto por donde pasaron los materiales para construir el templo del rey David. En lo que sería la entrada al barrio, se destacan varios monumentos, como la Torre del Reloj, construida en tiempos del dominio otomano. Los cañones en uno de los puntos altos del barrio antiguo recuerdan las innumerables batallas que se sucedieron a lo largo de los siglos en esa región. La iglesia de San Pedro, custodiada por la orden franciscana, tiene la importancia de estar en el lugar donde vivió transitoriamente uno de los discípulos de Jesús, que hoy da nombre al templo. Sus calles, su arquitectura, su aspecto, hacen de Yafo un lugar escogido por muchas parejas de recién casados para realizar las tradicionales fotografías de matrimonio. Ya que estamos hablando de puertos, continuamos hacia la ciudad de Haifa, donde actualmente se encuentra el puerto más importante del país. Haifa está situada en la colina del Monte del Carmel, a 90 kilómetros de Tel Aviv, comercialmente muy destacada y también por sus universidades. Como en gran parte del territorio de Israel, el Monte del Carmel tiene su importancia religiosa. En lo alto de este monte se encuentra el monasterio Stella Maris, congregación católica que se originó en el siglo XVII con la creación del grupo de los carmelitas, justo en el lugar donde se establece que el profeta Elías, uno de los más importantes del Antiguo Testamento, vivió en una cueva. Esa cueva hoy se encuentra bajo el altar de la capilla, construida en el mismo sitio. Dentro del casco urbano de Haifa hay un lugar destacado por lo pintoresco, los jardines del Bahá'í. Y aunque la religión a la que pertenece no es de las más populares, el paseo es una cita obligada para los turistas. El Centro Mundial Bahá'í es el lugar más importante de esta religión, siendo el santuario del Baal y los jardines circundantes
un valioso patrimonio que trasciende lo estrictamente religioso. La oferta gastronómica en Israel es variada. Igual siempre es interesante probar lo típico. En este caso, comida rápida que nos viene muy bien como para no perder tiempo. En ese sentido, el shawarma y el falafel son los dos productos muy consumidos por turistas y residentes. Ambos en pan de pita y con variados ingredientes. El shawarma es carne cortada en pequeños trozos y el falafel son pequeñas croquetas de garbanzo, acompañadas con hummus y otras variadas posibilidades. Bueno, y acá estamos comiendo la comida típica, es como el choripán, el falafel, como no podía ser de otra manera, sentados en la mitad de la calle, comiendo falafel, que son unas bolitas de garbanzo fritas con ensalada en una pita. ¿Cómo está eso, Edu? Muy bueno, la verdad que de las cosas típicas, de lo más rico. Esto es comida del Medio Oriente. Una de las ideas de este programa es mostrarles algunos de los sitios destacados en materia de paisajes en Israel. Y sin lugar a dudas, la región del Mar Muerto es una de las más sorprendentes. Lo interesante es que para llegar a este mar tan particular, debemos descender cientos de metros por debajo del nivel del mar. Bueno, seguimos camino al Mar Muerto y en este lugar encontramos una referencia interesante del porqué de lo que vamos a ver a continuación. ¿Dónde estamos? El nivel del mar. Sin embargo, para llegar al Mar Muerto vamos a seguir descendiendo más de 400 metros todavía. Eso marca a las claras lo que es ese espacio geográfico y el porqué también de las características del Mar Muerto. Ya había empezado a dudar si habría algo más que desierto en nuestro camino y de repente, de la nada, nos topamos con un pequeño grupo de hoteles rodeados de montañas y un mar de sal. Este es el Mar Muerto, originalmente llamado Mar Salado. La salinidad es 9 veces superior a la de los océanos. Eso genera que cualquiera que ingrese al agua pueda flotar sin el más mínimo esfuerzo. Cuesta explicar con palabras la sensación. Físicamente el agua, además de sal, tiene una cantidad de minerales. Se la siente en la piel como algo aceitosa. En el fondo no hay arena. Hay sal. Es tanto el nivel de salinidad que ésta ya no se disuelve en el agua. Sencillamente se va acumulando en el fondo. Este fenómeno es favorecido por el hecho de que el lago del Mar Muerto no tiene efluentes. El agua que ingresa desde el Jordán u otros cursos menores queda estancada en esa cuenca con todos sus minerales. No, la sensación literalmente es como si estuviera caminando en el agua, vas flotando. Es impresionante, ¿no? Esa naturaleza que a veces se expresa en estas cosas tan sencillas y al mismo tiempo raras, diferentes, que en este caso, por ejemplo, se pueden disfrutar en el espacio de agua que está más por debajo del nivel del mar en todo el planeta. Las infraestructuras hoteleras que vemos aquí son de los complejos turísticos que pretenden facilitar el disfrute
a los turistas en un lugar en el que la mayor parte del año la temperatura del agua es superior a los 25 grados y en verano afuera la temperatura supera ampliamente los 40. Una foto clásica y tradicional aquí es sentarse en el agua y mientras se está flotando tomar un periódico local para graficar la experiencia de estar flotando sin ningún esfuerzo. El Mar Muerto no solo proporciona sal, la que lógicamente es comercializada desde hace siglos, también genera otros minerales que son industrializados como el calcio, sodio, potasio, magnesio, entre otros. La existencia de estos minerales ha motivado la creación y desarrollo de grandes industrias en torno a este recurso tan particular de agua salada. Bueno, y acá compramos un barro con minerales típico del Mar Muerto. No podríamos irnos de este lugar sin ponernos ese barro en el cuerpo y bueno, meternos en el Mar Muerto, que es una de las cosas típicas que se hacen acá porque tiene muchas propiedades. Dicen que del ridículo no se vuelve, así que si me buscan ya saben dónde encontrarme. Aprovechando nuestra estadía en esta zona, vamos a visitar un lugar natural muy conocido en Israel. Ustedes saben cuánto me gustan las caídas de agua. No necesito decirles que son mi debilidad. Por eso, cuando me enteré que en esta región desértica, con temperaturas superiores a los 40 grados, hay un manantial cuyas aguas caen por la ladera de una montaña, no pude evitar emocionarme y concretar una visita a la reserva en la que se encuentra este espacio. זה שעה הליכה, כאילו. הכל בהליכה איטית שעה, אבל יש עוד, אפשר לעלות למעלה, מאוד מאוד יפה ושקט פה, זה 3 עד 4 שעות. 3 עד 4 שעות הליכה. כן. Le está diciendo que es lejísimo, que hay que caminar mucho. Entendí todo. Les recuerdo que estamos en una de las zonas más áridas y secas del planeta, donde predomina la roca y arena del desierto. Eso es lo que hace más raro todavía el sitio que les vamos a mostrar, que está compuesto por algunas caídas de agua y varias piscinas. Claro, para llegar al agua hay que caminar un rato, y pese a que llegamos temprano a esta reserva, el termómetro en las primeras horas de la mañana ya supera los 35 grados. Un poco de calor pasamos, pero bien valió la pena la recompensa, que fue disfrutar de un verdadero oasis en el desierto. La caída de agua más importante lleva el nombre de David, y es un torrente permanente de agua pura que brota desde la montaña y desciende rumbo al Mar Muerto. Contemplar las caídas de agua es solo una parte del paseo. Lo verdaderamente placentero es darse un baño en las piscinas naturales que se forman entre las montañas. La verdad que cuando íbamos por la mitad de la subida dudé si seguía o daba vuelta, pero valió la pena. Divino, mirá. Está divina el agua, fresquita, después esa subida tremenda, la recompensa. La naturaleza aquí parece no haberse guardado nada.
tanto en lo que está a nuestra simple vista, como algunas cosas ocultas, sitios que se encuentran bajo la superficie de la corteza terrestre. Lo que les mostramos ahora es otro patrimonio geográfico de Israel. Las cuevas de estalactitas y estalagmitas, que están dentro de otra reserva nacional, encontrada por error mientras se trabajaba en una cantera que funciona en la zona. Esta cueva se recorre exclusivamente con un guía del parque, para asegurarse que nadie pueda deteriorar las formaciones naturales o se salga del sendero delimitado. La cueva no es de las más grandes, pero sí es una de las que reúne mayor cantidad de formaciones en una cavidad natural. Durante mucho tiempo la naturaleza ha trabajado creando a través de filtraciones de agua cargadas de minerales para ir generando gota a gota formas increíbles. La explicación previa y la iluminación de la cueva le dan al paseo un marco muy especial, disfrutado por personas de todas las edades. De regreso a la ciudad de Tel Aviv, pudimos comprobar lo complicado que es el tránsito en el centro, por la cantidad de vehículos, sobre todo en días y horarios en particular. Eso hace que pululen otro tipo de vehículos como monopatines, bicicletas eléctricas o hasta cosas más raras todavía. Skate, monopatín, bicicleta con motor, una rueda, no sé cómo explicarle a eso, no sé, todos los medios de transporte son válidos, que no sea un auto, por supuesto, porque el tráfico es imposible en esta ciudad. עכשיו אפשר לשיר בשני קולות, לשנינו יש כאן את אותה מנגינה. לכתוב ביחד כמה רגשות, על עצב, על שמחה, על ים חלומות. כמה ימים, כמה לילות, אף פעם אתה לא תפסיק לגלות. Muchos judíos se esfuerzan por mantener vigentes sus tradiciones, y si hay algo representativo de una cultura, son sus bailes folclóricos. Son muy populares aquí las reuniones semanales en clubes deportivos o espacios al aire libre para bailar danzas típicas. Para muchos, tradición, para otros una actividad social o ejercicio. Como sea, es muy pintoresco ver tantas personas bailando sincronizadamente, como si se tratara de una única compañía de baile. El origen de Israel como Estado estuvo marcado por una fuerte enemistad con el resto de los países de la región, principalmente con los fronterizos. Eso hizo que el país y sus habitantes desarrollaran una capacidad de autoabastecimiento en todo sentido. A diferencia de lo que ocurre en otras partes, Israel no contaba con el apoyo de quienes lo rodeaban, más bien todo lo contrario. Eso explica por qué la sociedad israelí es una de las más desarrolladas, con una envidiable capacidad de crear todo tipo de inventos que facilitan la vida de sus habitantes. Inventos que, dada su importancia, rápidamente se extendieron al resto del mundo. Yo ignoraba que los microprocesadores eran un invento israelí, o el riego por goteo, o los paneles solares, o el puerto USB de las computadoras, o las microtarjetas de memoria. Estoy seguro que se sorprenderían como nosotros al conocer todo lo que usamos cotidianamente creado en Israel. Y en realidad la historia de este país es una historia de una nación startup, porque cuando la gente, si bien el pueblo judío vive en la tierra de Israel desde antaño, lo que sucede es que los romanos destruyen el segundo templo de Jerusalén y los judíos se dispersan por más de 70 naciones en todas partes del mundo. Y al dispersarse había un anhelo durante más de 1800 años, casi 2000 años, de volver a la tierra de Israel. Y por poner un año, en el año 1882, por intermedio de un movimiento político llamado el sionismo, que tenía un montón de vertientes, algunas más religiosas, otras más seculares, más laicas, más espirituales,
comienzan a volver en 6 grandes olas emigratorias a la tierra de Israel, del 1882 hasta la independencia del Estado de Israel moderno, 1948. Y cuando los tipos llegan a este lugar, acá Tel Aviv, y lo que ven acá es un arenero, y ven 65% de desierto, y ven en el noreste de Israel, ven pantanos que había que disecar. Ellos dicen, algunos eran creyentes, otros no, dicen Dios, o dicen, pucha, ¿esta es la tierra prometida? Por esto estuvimos 1800 años deseando volver, deseando llegar acá. Acá no hay nada, no tenés un mercado regional para la exportación, no tenés ningún tipo de recurso natural, tenés mucha piedra, tenés poca agua, sos el único cachito de tierra acá en el Medio Oriente que no tenés ni siquiera petróleo. Y muchos de ellos se pararon y se fueron. Y otros dijeron lo mismo, descriptivamente vieron lo mismo, pero dijeron, por eso mismo, vamos a ser socios en la creación de todo esto y vamos a desarrollar una economía basada en el conocimiento. Como en cualquier país del mundo, el gobierno de turno de Israel tiene aciertos y errores. El tema es que en esta región hay situaciones muy delicadas que involucran personas con pensamientos radicales de un lado y del otro. Un grupo minoritario de israelíes intransigentes y un grupo minoritario de palestinos terroristas. En medio de esos extremos hay millones de personas que lo único que quieren es vivir en paz. Una paz que pareció cercana en la década del 90 con el trabajo de Isaac Rabin y Shimon Peres por Israel y Yasser Arafat por los palestinos. Lamentablemente el fundamentalismo violento prevaleció y terminó con Rabin asesinado y la muy confusa muerte de Arafat, habiendo quienes aseguran que el líder palestino murió envenenado. No es nuestro objetivo en este caso profundizar en un tema muy complejo y delicado. No vinimos hasta aquí para hablarles de los malos que hay en ambos bandos, sino todo lo contrario. Preferimos mostrarles los esfuerzos para que seres humanos vivan en la paz que todos merecemos. Por eso fue ineludible visitar el Centro por la Paz Shimon Peres, un lugar bajo los ideales que el Premio Nobel de la Paz dejó como legado. Una organización que trabaja ayudando a personas sin importar su nacionalidad. שנים כולם בורחים, שנים כולם חוזרים, עוטפים אחרי השמש, שבויים בתוך מעגלים, כולם מסובכים. Peres sabía que la única forma de alcanzar la paz algún día en Medio Oriente era apostando a las nuevas generaciones, a educar en valores, integrando a niños judíos, árabes, palestinos, demostrándoles que pueden ser un equipo, que pueden crecer juntos sin odio, sin rencores. La idea es siempre la misma: satisfacer una necesidad en el terreno, enfocarse en un problema y unir a las personas para hacer una diferencia real. Y usamos diferentes herramientas. Por ejemplo, hace 17 años establecimos el programa El Deporte al Servicio de la Paz. Fue el primer programa en la región que utilizaba el fútbol como una herramienta para enseñar y educar por la paz. Creamos equipos de fútbol mixtos con palestinos e israelíes, árabes e israelíes, donde los niños jugaban juntos, con el mismo uniforme y sin árbitro. Entonces, cualquier problema que surgiera en el partido, ellos tendrían que solucionarlo. Teníamos muchísimos grupos diferentes en toda la región. Por otro lado, hemos estado trabajando para capacitar médicos palestinos en hospitales israelíes, lo cual facilite que exista un sistema médico palestino que crezca y se expanda, y también crear vínculos profesionales y personales. Por lo que hemos capacitado a 260 médicos hasta hoy, y tenemos alrededor de 70 médicos en formación en hospitales de Israel en este momento. El 90% regresa al sistema de atención de salud pública de Palestina, por lo que sabemos que realmente se logra una diferencia. No hay fuga de cerebros, no hay salidas al extranjero, y sí se está causando un impacto positivo en su comunidad.
20 of those graduates are already hospital heads or 20 de los graduados ya son jefes de hospitales o jefes de departamentos y están cambiando la cultura en estos lugares, logrando realmente marcar una diferencia. Y ahora están entrenando y asesorando a las generaciones más jóvenes. La mayoría de ellos siguen contacto profesional con sus mentores israelíes y los otros miembros del equipo o las familias de los pacientes ven esta interacción. Así que esta es la forma que percibimos nuestro programa y exploramos cómo podemos evaluar su impacto. Además del trabajo social en infinidad de programas de integración, esa organización se dedica a promover la innovación del país, exponiendo permanentemente esos logros en materia de inventos que surgen en Israel, mostrando, por ejemplo, que desde nuevos sistemas de stent para intervenciones cardiovasculares, pasando por dispositivos que le permiten a una persona de baja visión recuperar la vista, o hasta el Waze como navegador para el tránsito, que son solo algunos de los que componen un inmenso abanico de creaciones. In 2014, when President Peres finished his presidency, en el 2014, cuando el presidente Shimon Peres finalizó su presidencia, retornó a esta organización sin fines de lucro que había establecido años atrás. De hecho, estamos sentados en su oficina y recibió información actualizada sobre las actividades y los nuevos proyectos que continúa impulsando. Todas nuestras actividades se realizan en escuelas, comunidades, hospitales o campos de fútbol, y estaba este hermoso edificio. Y la necesidad era de que todos conocieran esta Startup Nation, nación emprendedora. Peres estaba muy orgulloso de la innovación israelí, de la tecnología israelí, pero no había ningún lugar para ir a ver la historia, por lo que dijo: tomemos el edificio, tomemos esta oportunidad y vinculémoslos. Y obsequiemos esto al Estado de Israel y establezcamos el Centro de Innovación Israelí dentro del edificio. Es un recorrido que cuenta la historia sobre la innovación israelí, una oportunidad para que jóvenes y adultos, israelíes y no israelíes, sepan cómo se ha logrado la innovación en el país, enfocándonos en cómo la innovación está cambiando el mundo para mejor. Porque para el expresidente Peres y para nosotros, el punto no es el resultado de la tecnología, sino la forma en que se está cambiando el mundo. Si hablamos de innovación, tenemos que mostrarles otra gran empresa, no solo por su importancia comercial, sino más bien por lo que hace. Watergem es una compañía que produce agua del aire. Así de simple, así de importante. Con un sistema que se asemeja al de un equipo de aire acondicionado, pero que filtra el agua de manera tan eficiente que la transforma en agua potable. Diferentes tamaños de equipos con una capacidad de producir desde pocos litros para una vivienda hasta miles y miles de litros para toda una comunidad. Para muchos de nosotros, tomar un vaso de agua es algo que ni razonamos. Simplemente cuando tenemos sed, abrimos una canilla o destapamos una botella y tomamos. Pero para millones de seres humanos en la actualidad, no es tan fácil. Watergem se inventó en Israel y fue adquirida por un filántropo que, además de desarrollar la actividad empresarial, usa las máquinas para generar agua donde no la hay. La visión de la empresa es poder llevar agua a todo lugar donde se necesite, para que hombres, mujeres y niños puedan disfrutar de agua potable. Es un derecho y queremos contribuir a eso. Y sí, hemos hecho muchísimo trabajo y muchísimas donaciones, y para poder seguir en esa línea también necesitamos la parte comercial, ¿no? Y combinar las dos para al final hacer bien al mundo y a los lugares que se necesitan. Yo creo que una de las razones principales por la que el país saca todos esos inventos a la luz es porque a la gente no le importa fracasar y la gente recibe muy bien el fracaso.
Entonces se animan y tratan, y si no les va bien, implementan las cosas aprendidas en el siguiente proyecto. Es más, los fondos de inversión, cuando entrevistan a startups, les preguntan cuántas veces has fallado, en cuántos proyectos has fallado. Y cuando la respuesta es en ninguno, esa es una bandera roja que es como que los alerta, porque puede ser que, o sea, mientras uno más falla, aprende más. Y la gente lo recibe con los brazos abiertos. Yo creo que eso es lo que impulsa y motiva a la gente a tratar nuevas cosas hasta que salen las cosas que conocemos hoy en día. Recorriendo este pequeño país, viendo su diversidad cultural y religiosa y apreciando cómo los habitantes comunes conviven unos con otros, siento que no todo está perdido. Quizás sea simplemente una expresión de fe, de deseo, pero pienso que quizás en un futuro no tan lejano, algunas heridas empiecen a cicatrizar y el odio vaya quedando de lado, dando paso a la tolerancia, al entendimiento. No será fácil, pero hay empresas, organizaciones y habitantes de diversas nacionalidades y creencias que hacen un invalorable aporte, como esta fábrica en la que palestinos, judíos, árabes y drusos trabajan juntos, intercambiando cargos y funciones. Aquí, por ejemplo, hay palestinos que tienen a su cargo empleados judíos, sin que eso represente ningún tipo de conflicto. SodaStream fue fundada por un judío sobreviviente del Holocausto, que no ha dejado de soñar con ver a las personas de diferentes culturas que habitan esa región, viviendo juntos y en paz. Si usted pensaba que entre palestinos y judíos solo hay odio, sepa que aquí, por ejemplo en esta fábrica, en pleno Israel, musulmanes y judíos compartieron una cena de Ramadán, una de las actividades más características del Islam. Una cosa es una política que puede ser polémica, cada uno según su posición, y otra cosa es la realidad de la vida diaria que no tiene nada que ver con esas palabras, con esos conceptos cuyo peligro es que se arraigan y también pueden crear acciones. El país de los judíos, mira cómo tratan, y ya se extiende y pasó en Uruguay. Antisemitismo en Uruguay a raíz de una presentación deformada, en mi opinión, y con mala intención, de la situación de lo que ocurría acá. No quiero decir en ningún momento, porque sé que no es así, los pajaritos vuelan, todos se aman, acá no hay ningún problema. No, claro que hay problemas. Hay tensión, hay mucha desconfianza, hay recelos, en parte cada uno tiene sus razones. Pero la vida diaria, y no es cuestión de lo que yo diga, cualquiera que viene acá lo ve. ¿Cómo es posible? No era que se matan en cada esquina, no era que los judíos persiguen a los árabes. O sea, es tan distinta la realidad, sin entrar en política siquiera. Israel tiene 3.1 hijos por pareja en promedio. Es el país occidental que tiene más hijos por pareja. Y en ciencias sociales muchas veces la cantidad de hijos por parejas es una medida del optimismo, ¿verdad? O sea, la gente trae hijos al mundo porque piensa que el mundo va a ser un mundo mejor. Y desde el punto de vista también, digamos, si vos hablas económicamente, vos fijate que acá, en este paísito que es 1/6 del 1% del Medio Oriente, con 9 millones de personas, hace 30 años tenía solamente 5 millones de personas, vos tenés que, se está intentando de encontrar una solución a los accidentes de tránsito, que es una de las principales causas de mortalidad del mundo. Se está intentando encontrar una vacuna contra el cáncer en un instituto como el Instituto Weizmann para las Ciencias, que es un instituto que está bastante avanzado en encontrar una vacuna contra el cáncer. Y es impresionante, vos no te imaginás con nuestro emprendimiento Conexión Israel, la cantidad de ejecutivos altos de corporaciones, de empresarios, que están llegando a Israel para ver qué es lo que está pasando acá. Según los libros sagrados, hace unos cuantos años, algo así como 5000 y pico, Dios entabló contacto con el humano. Según esas escrituras, el Creador eligió la tierra para su pueblo y envió a aquellos hombres y mujeres para que poblaran el lugar. Como humano, no tengo la capacidad de saber los propósitos de Dios, pero da la impresión que algo no salió bien. Y 5 milenios después, esa tierra sigue en disputa. Resulta esperanzador saber que además de atentados, fuego cruzado y muerte, muchas personas, al igual que nosotros,
creen que es posible que la gente, sin importar su raza, credo o nacionalidad, un día pueda vivir en paz en la tierra prometida.